Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al 13. Hebreos 8 del 6 al 13. El tema que vamos a estar considerando es el primer pacto fue imperfecto. El primer pacto fue imperfecto. Y vamos a leer el texto para que podamos tener una idea general de lo que vamos a estar considerando y después vamos a ir paso a paso observando por qué el primer pacto fue imperfecto, lo cual nos lleva a un nuevo pacto y este nuevo pacto es mejor. Y vamos a poder apreciar también cómo es que Dios ama a Israel, el pueblo, la nación de Israel. Y nosotros tenemos la tremenda bendición de ser parte de todas las bendiciones que Dios va a traer al pueblo de Israel. Vean conmigo Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del ministerio de Jesús. Es un mejor ministerio. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Él es el medio para el mejor pacto que tenemos. Establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que este nuevo pacto tiene mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del pacto, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para él. Segundo, no hubiese habido necesidad para un segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. ¿Quién habló esto, hermanos? El Señor. Vienen días, es futuro, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Recuerden que Israel se dividió en dos, el norte y el sur. El norte es Israel y el sur es Judá, pero estamos hablando de toda la nación en general. Dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y aquí está el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El primer pacto, hermanos, fue imperfecto, y vamos a darnos cuenta del porqué en lo que hemos leído. En el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta de cómo es el nuevo pacto y por qué es mejor. El primer pacto fue imperfecto por lo siguiente, hermanos. Vean el versículo 9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios hizo un pacto con ellos después de sacarlos de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Y Dios habló con ellos. Y en el capítulo que sigue vamos a hablar de ese pacto antiguo, como le llama la Escritura aquí, en específico. Pero dice aquí claramente que el problema con el pacto que hizo Dios con ellos es que ellos no pudieron ser fieles a ese pacto. Y dice Dios, y yo los desentendí, yo me desentendí de ellos, o sea, no pude hacer nada por ellos. Porque dependía de nosotros el ser fieles al pacto de Dios. Por esa razón Dios tiene que traer algo mejor, algo que nosotros podamos disfrutar y podamos ser parte, porque lo primero que dijo Dios fue difícil de cumplir. Y es porque Dios tenía una razón, tenía un propósito para ese primer pacto, y lo vamos a ver en el capítulo 9. Pero por el momento
vamos a enfocarnos en este nuevo pacto. Dice que es mejor, porque tiene mejores promesas. Versículo 6, tiene mejores promesas. Así es que veamos en el versículo 1 aquí. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado para el segundo, lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, escuchen aquí, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vienen días, esto es algo futuro que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Esto fue dicho por Jeremías, lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí, lo dijo Jeremías. Vayan conmigo por favor a Jeremías 30. Quiero mostrarles del capítulo 30 al 31 cómo es que Dios declara por medio de Jeremías lo que Él va a hacer en el futuro por el pueblo de Israel. Es una futura promesa para ellos. Y al mismo tiempo, hermanos, nosotros que somos gentiles, que estamos en Cristo ahora, vamos a tener parte con ello. Vamos a ser parte de esta bendición. Jeremías capítulo 30, por favor. Escuchemos aquí este nuevo pacto que viene en el futuro. Versículo 3. Dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Parte de este nuevo pacto es que Dios los va a regresar a la tierra de Israel. Si tú observas hoy en el mundo donde se encuentran los judíos, te vas a dar cuenta que están por todos lados. Viven en muchos países. Hay algunos países donde no están, pero en muchos de los países que nosotros conocemos hoy, se encuentran ellos dispersos. Muchos han regresado a Israel. Aún personas que han vivido en Estados Unidos, israelíes que nacieron en los Estados Unidos, descendientes de judíos, han abandonado el país, los Estados Unidos, para regresar a Israel. Y lo han hecho en grandes cantidades. Y tú puedes observar al país de Israel hoy y ves muchos establecimientos. Gente que donde no hay casas, no hay nada, ellos llegan y empiezan a crear vecindarios, comunidades, y vienen de otros países. Tú puedes ir a Israel y puedes encontrar una comunidad que hablan francés, otros que hablan inglés, otros que hablan español, porque han emigrado de muchas partes del mundo, pero todavía no están todos allí. Eventualmente dice aquí Dios que los va a regresar a todos, para que disfruten la tierra que Él le dio a sus padres. Razón por la cual hoy, cuando escuches en las noticias acerca de Palestina y el derecho que ellos tienen a esa tierra y el conflicto que hay entre los palestinos e Israel, y los palestinos no quieren reconocer a la nación de Israel, y de hecho en muchos países árabes ellos tienen mapas de la región y no existe el país de Israel. En los mapas de ellos no aparece, porque ellos no quieren la existencia de Israel. Pero el punto, hermanos, es de que Israel va a existir hasta el final. Vienen días, dice el Señor. Por esto, cuando nosotros observamos el conflicto que hay entre ellos, en las noticias tú vas a escuchar que el pueblo de Israel es un pueblo que está tomando ventaja de los palestinos y está haciendo tantas catástrofes y cosas contra ellos. Eso, hermanos, no tiene mucha verdad. Cuando tú vas a Israel te das cuenta que la gente que vive en Israel viven bien, viven muy bien, incluyendo los árabes. En el Congreso es el Knesset en Israel, que para nosotros sería como el Congreso. En el Knesset de Israel, el Congreso de ellos, hay israelíes y hay árabes. Así como en nuestro Congreso. ¿Se han dado cuenta que hay hispanos en nuestro Congreso? No es solamente gente blanca de origen inglés. En nuestro Congreso hay diferentes personas de diferentes países. Israel es lo mismo. Todo lo que tú vas a escuchar acerca de ellos que están oprimiendo a los palestinos y todo lo demás, hermanos, créeme, los palestinos viven bien en Israel. Como nosotros aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes viven bien aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos quieren regresar?
Ni Dios lo mande, ¿verdad que sí? ¿O cuánto le gustaría que el presidente de México tomara control otra vez de California? ¿A alguien le gustaría, hermanos? No, ¿verdad? Ni Dios lo mande. Estamos bien. Estamos muy bien. No necesitamos, ¿verdad?, que nadie tome control de nuestra nación. De la misma manera, en Israel, hermanos, todos los árabes que viven allá y los palestinos, créemelo, viven bien. Tienen los mismos privilegios que los israelíes y tienen paz y viven tranquilamente, hermanos. Pero está escrito en las Sagradas Escrituras, hermanos, de que ellos van a regresar. Vean conmigo ahora ahí adelantito en el versículo 7, otra cuestión más con el pacto. Jeremías 30, versículo 7 al 11, dice, cuán grande es aquel día, está hablando del futuro, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Está hablando de cómo Israel, hermanos, durante la tribulación, cuando el anticristo surja, van a sufrir. Pero de ella será librado. ¿Van a sobrevivir los judíos la tribulación, hermanos? La respuesta es sí. En aquel día, versículo 8, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y cuando está hablando de David su rey, quien él va a levantar, está hablando de Jesús, el Mesías, quien es descendiente de David. Versículo 10, tú pues, siervo mío, Jacob, está hablando de Israel, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, y a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Escucha esto, versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con Israel, hermanos? En el nuevo pacto que viene, los va a castigar, y es una purificación. Van a pasar por la tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí. Vamos a ser raptados antes de eso. No vamos a ver el anticristo. Por lo tanto, no estén preocupados. No anden investigando cuál es la marca de la bestia. Mejor investiguen cuál es la marca del Señor. Y es el Espíritu Santo. Pasen más tiempo con el Espíritu Santo que tratando de saber cuál es la marca de la bestia. Pero el anticristo va a surgir. El pueblo de Israel va a pasar por la tribulación. Dios dice aquí, no te preocupes, yo te voy a librar. Vas a sobrevivir. Al contrario, voy a destruir a ellos que traten de ponerte bajo yugo y servidumbre. Pero no sin antes castigarte. Quiere decir que el Señor los va a purificar en el proceso. Otra cosa más del nuevo pacto. Vean en el versículo 16, Jeremías 30 ahí. Estamos leyendo Jeremías porque Pablo en Hebreos está haciendo referencia a esto y tenemos que leerlo. 16, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Israel verá el castigo de sus enemigos. Es el nuevo pacto que Dios está haciendo con ellos. Los voy a regresar, van a pasar por la tribulación, los voy a purificar en el proceso, pero también ustedes van a ver que sus enemigos todos serán consumidos, todos irán en cautiverio, todos serán destruidos. Vean conmigo en el versículo 22, otra cosa más, hablando del nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel, o que Dios hizo con Israel ya, pero que vendrá en el futuro. Jeremías 30, 22. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Israel va a recuperar su relación con Dios. Si tú vas a Israel ahorita, ellos creen en Dios, el Dios de la Biblia, tienen partes del Antiguo Testamento, que nosotros, bueno, de hecho tienen el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, y ellos lo leen, ellos creen en Jehová, en Yahweh, ellos creen en el Mesías, pero no creen que Jesús es el Mesías. No tienen la perspectiva cristiana que nosotros tenemos, porque ellos no aceptan que Jesús es el Mesías, que es el Cristo.
Y eso causa obviamente que estén lejos de Dios, porque nadie puede venir al Padre si no es por Cristo Jesús. Ellos tienen el conocimiento, pero no tienen una relación con Dios, a causa de que no aceptan al Mesías. Pero Dios dice aquí en este nuevo pacto que Israel va a volver a ser el pueblo de Dios y Dios va a ser su Dios. Vean conmigo ahora el capítulo 31, por favor. En el versículo 3, otra cosa más que incluye el pacto. Van a regresar, van a ser purificados, van a ver el castigo de sus enemigos, recuperarán su relación con Dios. Pero en el versículo 3 del capítulo 31 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué clase de amor tiene Dios por Israel, hermanos? Es un amor eterno que va a durar para siempre. Y lo que podemos entender de esto, hermanos, es que Israel en algún punto va a reconocer que Dios los ama eternamente. Dios no les ha dado la espalda nunca. Siempre ha estado con ellos. Y podemos pensar, hermano, como hijos de Dios ahora, como cristianos, no somos parte del pueblo de Israel, pero la Biblia dice que nosotros, gracias al Mesías, Cristo Jesús, hemos sido injertados dentro del pueblo de Israel. Cristo Jesús derribó la pared de separación que había entre los judíos y los gentiles, y de los dos ha hecho, ¿cuántos pueblos, hermanos? Uno solo. Somos un solo pueblo. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Por lo tanto, yo puedo entender que el amor eterno que Dios tiene por Israel, también Dios lo tiene por mí y lo tiene por ti. Dios nos ama eternamente, hermanos. Y veamos en el versículo 10 al 14, ahí en Jeremías 31. Otra cosa más que incluye el pacto. Y esto es súper glorioso, hermanos. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel, ese fue Dios, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis amigos. Y ese salmo, hermanos, habla de cómo Jehová es el pastor de Israel. Nosotros lo hemos aplicado a nosotros de manera personal, y es glorioso y maravilloso pensar de nuestro Dios que Él es nuestro pastor. Pero literalmente, hermanos, Él era el pastor de Israel. Él guiaba a ellos, los cuidaba, les daba de comer, les daba de beber, los tuvo por el desierto de una manera maravillosa, increíble, y a través de los años los ha conservado como no tienen ellos idea. Pero un día el cuidado, la atención protectora de Dios va a regresar sobre ellos. Y entonces tú y yo también vamos a vivir el Salmo 23. Vamos a entender la magnitud del cuidado y la atención, el cariño y la provisión de Dios. Ve lo que dice el versículo 11. Eso es glorioso, hermano, lo que implica el pastorear a una nación. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. ¿Cómo van a venir, hermanos? ¿Con gritos de qué? De gozo en lo alto de Sión. Está hablando de Jerusalén. Y puedo con toda confianza decirte, hermano, que un día tú y yo vamos a ver esto. Vamos a ver en Jerusalén un gozo y una algarabía, hermanos, y un tremenda celebración cuando estemos en la presencia de Jesús, quien va a regresar a esta tierra para reinar por 1000 años. Con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien, escucha esto, correrán al bien de Jehová. Esto es ser pastoreado por Dios. Al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán ¿qué? Dolor. ¿Cuántos están listos para una vida así, hermanos? Una vida donde Dios te da pan, vino, aceite, ganado de ovejas y vacas, y tu alma está fructífera y
sin dolor. Glorioso, ¿verdad que sí, hermanos? Esa es una prueba de lo que el cielo es. En el cielo no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Hermanos, esta es una de las tremendas bendiciones que Dios establece con el pueblo de Israel en el nuevo pacto. Son mejores promesas. Y todo gracias a nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora vean conmigo el versículo 34, ahí en Jeremías 31. Algo que hemos leído ya en Hebreos. ¿Qué otra cosa más incluye el pacto? Jeremías 31, 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, Israel va a recibir el perdón total de su maldad, lo cual nos lleva a pensar a nosotros también, siendo parte ahora de esta nueva bendición, hermanos, tu pecado y el mío, Dios no tiene memoria más. A Dios sea la gloria por eso, ¿no creen? ¿Por qué? Porque tú y yo estamos limpios delante de Dios. Porque Él dice que no va a tener memoria más de nuestros pecados. Y terminamos leyendo el versículo 35 al 37. Estos versículos, hermanos, nos muestran la realidad de que Israel nunca va a dejar de existir. ¿Saben que lo quieren destruir? El pueblo de Irán en este momento está enfrascado en destruir a Israel. Tienen ellos en mente crear armas nucleares y van a destruir a Israel primero y después a nosotros. Qué bonito, ¿no? Imagínate, quieren destruir a Israel primero y después a América. Por eso América e Israel somos uña y mugre. No nos conviene vivir separados, porque somos el blanco de gente que odia por alguna razón a Israel y a los Estados Unidos. Pero Dios, escucha lo que dice acerca de Israel, y esto puedo decirles con toda confianza. Cualquier nación que quiera destruir Israel va a ser destruida primero. Nunca, jamás vas a poder destruir Israel. Es algo que está en la Biblia, hermanos. Escúchenlo. Versículo 35. Así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Estamos de acuerdo que Él hace todo esto, hermanos? Perfecto. Versículo 36. Escuchen esto. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, en otras palabras, que el sol ya no salga, ni la luna ni las estrellas. Si faltaren estas leyes, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Ustedes creen posible que el sol deje de salir un día? ¿Y la luna y las estrellas? ¿Será posible eso, hermanos? No, a menos que Dios lo haga. ¿Cuántos de ustedes esperan que el sol salga mañana? ¿Van a checar en Google a ver si va a salir o no? ¿Van a checar eso, hermanos? Jamás. Nunca en la vida vamos a checar o alguien va a estar preocupado si el sol va a salir o no, hermanos. La única persona que puede hacer que el sol no vuelva a salir más ni la luna ni las estrellas se llama Dios. Ojo ahí. Versículo 37. Por si no entendimos. Así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando aquí otra vez? Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, si alguien puede hacer eso, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Habrá manera, hermanos, de que algún astronauta pueda ir al espacio y medir la longitud del universo? ¿Podrá alguno de ellos hacer eso, hermanos?
¿Creen ustedes que en nuestra vida algún día vamos a ver eso? Jamás. Dios lo está diciendo, está implicado en lo que Él está diciendo. Si alguien aquí en la tierra puede medir la longitud de los cielos, entonces den por hecho que Israel va a ser destruido. Pero como es algo imposible, hermanos, la verdad de las cosas es de que no importa que diga alguien, qué planea hacer alguien, Israel nunca va a ser destruido, hermanos. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? ¿Se acuerdan de ese individuo? Él, hermanos, y esto no nos dimos cuenta mucho, pero él plantó un reactor nuclear en Irak. Y su meta era construir bombas nucleares. ¿Para destruir a quién? ¿Alguien tiene una idea? A Israel. A Israel, hermanos. Y empezó a producir el elemento que se necesita para las bombas nucleares. Pero Israel se dio cuenta de eso. Y entonces, un día, durante el periodo del presidente Reagan, ellos hicieron algo que se llama Operación Ópera, o se llamó Operación Ópera. Ópera, no ópera, Oprah, como la muchacha esta del show, Oprah. ¿Y qué hicieron ellos? La misión fue la siguiente: volar desde Israel hasta esa región en Irak y destruir el reactor nuclear. Y es una tremenda historia, hermanos, que todos los pilotos que salieron de allí, que iban en esa misión, todos ellos eran hijos de personas que sobrevivieron el Holocausto. Y cuando el jefe de ellos estaba hablando con ellos, les dijo: esta misión es súper importante, tenemos que destruir ese reactor. Nadie en el mundo sabía esa misión, hermanos, ni siquiera el presidente Reagan. Y cuando el jefe de ellos le está hablando, le dijo: es probable que todos nosotros muramos, porque la gasolina que llevaban sus aviones era suficiente solamente para ir y para volver volando bajo para que los radares no los detectaran. Y le quitaron muchas cosas al avión, el tanque extra que siempre llevan, muchas cosas para que pudieran volar más rápido, porque tenían que cruzar varios países. Y mientras iban cruzando uno de esos países, que también era enemigo de Israel, se dieron cuenta de que iban para allá. Pero por alguna razón no les dio tiempo a avisar. ¿Quién creen ustedes que estaba detrás de eso, hermanos? Dios, ¿verdad? Llegaron allá, donde tenían que llegar, bombardearon el lugar, hermanos, lo destruyeron por completo, y todos los pilotos regresaron a casa, salvos, sanos y salvos. Todos ellos, hermanos. Y al otro día el presidente Reagan recibe una llamada que habían destruido un reactor nuclear en Irak. Y la pregunta fue: ¿quién destruyó ese reactor? Los israelíes. Y el presidente Reagan se le dijo: los muchachos tienen que ser muchachos, ¿verdad? Y ese día, hermanos, Dios rescató al pueblo de Israel de una manera milagrosa. Y esos pilotos, al salir, prometieron que nunca más iba a haber otro holocausto. Hicieron lo que hicieron y regresaron todos victoriosos. Saddam Hussein, hermanos, hoy está muerto. ¿Verdad que está muerto, hermanos? Y todo su imperio, todo lo que él quería hacer, no existe más. Y puedo darles otras historias de personas que han maldecido a Israel, que han tratado de destruir Israel, y todos siguen la misma historia. Terminan muertos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Israel nunca iba a ser destruida. ¿Y por qué razón? Para lo siguiente, hermano, para que tú y yo entendamos que Dios existe. Es una prueba de que Dios existe. Es una prueba de que Dios cumple sus promesas, de que Dios tiene palabra. Y si en la Biblia dice que si yo creo en Cristo Jesús, aunque esté muerto, viviré, ¿qué piensas de eso, hermano?
¿Será verdad o no? Claro. Y cada vez que dudes de la existencia de Dios, no solamente voltees a ver la cruz, porque la cruz habla de su amor, pero también voltea a ver a la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, está viviendo cada una de las promesas que la palabra de Dios tiene para ellos. Se va a cumplir, hermanos, porque Dios lo dijo. Amén. Regresen conmigo, por favor, a Hebreos. Vamos a continuar en lo que estamos analizando. Entonces nos damos cuenta de que Dios hizo un primer pacto con ellos, pero era un pacto imperfecto, porque ellos no pudieron cumplirlo. Y hemos visto cómo vienen días, dice el Señor, en que Él va a dar todas estas promesas sobre el pueblo de Israel, porque el Señor lo ha pactado. Pero vean conmigo en el versículo 9. Dice, este nuevo pacto no es como el pacto que hice con sus padres. Quiere decir que el pacto nuevo es perfecto, el pacto antiguo o el primer pacto fue imperfecto. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuándo Dios dio el primer pacto? Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Y lo vamos a analizar en el capítulo 9. Manténganse sintonizados. Cuando leamos ese capítulo vamos a entender qué era el primer pacto y cuál era el propósito. Pero ahora, dice aquí, que ellos no permanecieron en ese pacto. Y yo, dice Dios, me desentendí de ellos. El Señor no pudo ayudarlos, porque ellos como personas eran imperfectos y no pudieron ser fieles a lo que Dios dijo. El problema no era Dios, el problema era que nosotros como seres humanos no podemos ser fieles a lo que Dios dice. Ahora, vean conmigo en el versículo 10 y 12, a 10 al 12. El segundo pacto tiene un propósito diferente. Aquí está el pacto, hermanos. Este es el propósito. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ese es el propósito de este nuevo pacto, hermanos. En el primer pacto Dios les dio las leyes y ellos tenían que cumplirlas. Pero ahora Dios ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también lo va a hacer con ellos. Les va a poner la ley en la mente y en el corazón. En otras palabras, ahora este nuevo pacto, hermanos, es poderoso y perfecto porque viene de nuestro interior el obedecer a Dios. Tú y yo tenemos la capacidad de obedecer a Dios porque Él nos ha dado de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos. Y Él es quien nos ayuda a obedecer y cumplir lo que Dios dice. No tenemos que andar caminando con un rollo de leyes para ver qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Hoy tenemos la capacidad porque viene de nuestro interior. El pueblo de Israel en este momento, hermanos, ellos, como les dije, no están en armonía con el hecho de que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, en el futuro ellos van a ver esta realidad en sus vidas. Ley en la mente y sobre su corazón. Vean conmigo el versículo 10, al final dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El propósito del nuevo pacto no es solo que sea algo del interior, sino también que haya una relación con Dios. Tú y yo tenemos una relación con Dios. Oramos, leemos la Biblia, adoramos a Dios, nos comunicamos con Él de diferentes maneras y también podemos recibir de Él a través de las Escrituras, a través de nuestras reuniones, exhortándonos unos a otros. Tenemos una relación con Dios. Estamos en relación con Dios. Pero el pueblo de Israel, hermanos, un día va a poder restablecer su relación con Dios cuando el Padre eventualmente les revele que Jesús es el Hijo. Ellos en este momento no lo pueden ver. Pero Dios sea la gloria de que tú y yo podemos verlo. De nuestro interior tenemos una relación con Dios. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El propósito del nuevo pacto, hermanos, para con el pueblo de Israel es que eventualmente todos ellos se den cuenta que Jesús es el Señor.
Tú y yo en este momento nos damos cuenta de que Jesús es el Señor a través de la predicación. Evangelizamos, compartimos, explicamos que Jesús es el Mesías. Buscamos que la gente acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Y estamos predicando, enseñando, discipulando, de manera que lo más que puedan en nuestros días conozcan al Señor. Y tú conoces al Señor gracias a que alguien compartió de Cristo contigo. Pero va a llegar un día, hermanos, en que el pueblo de Israel, de manera general, van a conocer al Señor sin que nadie les diga, porque Dios se los va a revelar. Lo va a hacer otra vez más, hermanos. Y eso es lo que les espera a ellos. Todos van a ser enseñados por Dios, dice las Escrituras. Versículo 12. Observa lo que dice aquí la palabra. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermano, otro propósito más. El Señor va a poner en ellos el deseo interior para que tengan una relación. Pero Dios les está prometiendo aquí, hermanos, que va a tener misericordia de ellos. La Biblia de las Américas en el versículo 12, lee de la siguiente manera: porque tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Usó la palabra misericordia en lugar de la palabra seré propicio, porque es la palabra más adecuada para entender lo que Dios está diciendo aquí. Misericordia. En otras palabras, no les va a dar lo que se merecen. Cuando ellos tenían la ley en el primer pacto, si tú cometías algún error, la ley decía qué es lo que tenían que hacer contigo. Por ejemplo, si un hijo era borracho y flojo, lo traían con los ancianos y tenía que morir apedreado. Qué hermosa ley, ¿no creen, hermanos? Imagínate cuántos hijos estarían vivos hoy. Pero es lo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue confrontado con una de las leyes? Traían a una mujer que había cometido adulterio y la pusieron enfrente de Jesús y dijeron, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Se acuerdan? ¿Jesús negó eso, hermanos? No. Jesús dijo, sí, lo que la ley dice. Y tenía que cumplirse la ley, hermanos. Si encontraban a una mujer de esa manera, llegaban con los ancianos y los ancianos corroboraban que era verdad, la mataban a pedradas. No había misericordia, hermanos. Es lo que la ley dice, es lo que va a ocurrir. Y podemos ir a través de muchas de las otras leyes. Y tenía ciertos castigos extremos, que era la pena capital, morir. Pero en este caso, hermanos, el nuevo pacto trae algo que nosotros apreciamos y es la misericordia de Dios. Es verdad que dan ganas, después de ver a un hijo que es borracho y flojo, matarlo, ¿no? Dan ganas. Pero a Dios sea la gloria de que podemos siempre aplicar ¿qué? Misericordia. Porque viene aquí el asunto que Jesús mismo declaró cuando estaban todos ellos allí con la mujer. El que esté libre de culpa, lance ¿qué? La primer piedra. Y es la razón, hermanos, por la cual ellos no pudieron cumplir la ley, porque eran pecadores. Como tú y yo somos pecadores. Si tú y yo tuviéramos que salvarnos por medio de la ley, a través de lo que establece el primer pacto, hermanos, ¿podríamos nosotros salvarnos? Ninguno de nosotros. Por eso este pacto es mejor, porque incluye la misericordia de Dios. Si alguien comete algún pecado delante de Dios, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonarte, excepto el que tú rechaces ¿a quién? A Cristo Jesús. Todos los demás pecados pueden ser perdonados. El otro día hablaba con alguien que tenía remordimiento por algo que había hecho. Y tenía ese sentido de culpabilidad. Y la primera pregunta que le hice es, bueno, ¿ya le pediste perdón a Dios? Sí. Bueno, Dios ya te perdonó. Y Dios en su misericordia, ¿verdad?, te va a dar
vida eterna. Yo sé que no la mereces, como yo tampoco la merezco, porque he pecado contra Dios, al igual que tú. Pero algo que necesitamos entender es de que lo que nosotros tenemos en Cristo es mejor, son mejores promesas, y la promesa es de que Él va a tener misericordia de ti. Y como dice aquí, y nunca más se acordará de tu pecado y de tu iniquidad. ¿Acaso no es glorioso, hermano? Obviamente que no es licencia para pecar, y yo creo que aquí nadie está tomándolo de esa manera. ¿Verdad que sí, hermanos? Que Dios nos mantenga libres de cualquier cosa que pueda destruir nuestra relación con Dios. El pecado no es algo bueno. Pero sin embargo, la Biblia dice, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. Siempre puedes regresar al Padre por medio de Cristo Jesús, y Él va a tener misericordia de ti. En cuestión de las consecuencias, eso solamente Dios lo dispone. Porque todos los pecados tienen consecuencias, ¿no es cierto? Si tú matas a una persona, ¿Dios puede perdonarte? Claro que puede perdonarte. Pero no sé si los abogados y la parte fiscal te vaya a perdonar. Es probable que vas a pasar y vivir las consecuencias de ese crimen. Pero últimamente, si tú sinceramente te acercas a Dios y le pides perdón, Él te va a perdonar. En tu récord quizás va a estar que mataste a alguien, que fuiste un criminal y que pasaste toda la vida en la cárcel. Pero delante de los libros celestiales, si tú sinceramente te has acercado a Dios y le has pedido perdón y has recibido su gracia y su misericordia, hermano, no existe ningún registro de lo que hiciste. Porque dice aquí la Biblia que Él no va a tener más memoria de ello. ¿Verdad que es un mejor pacto, hermanos? Claro que es un mejor pacto. Y aquí la Biblia dice claramente que el Señor va a tratar con ellos en cuestión de su pecado radicalmente. Misericordia y absoluto olvido de lo que ellos han hecho. Por último, hermanos, vean conmigo en el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que el pacto antiguo, el viejo pacto, ahora ha quedado eliminado. ¿Qué pacto es el que nosotros vamos a disfrutar y por el cual tenemos que vivir? Es el nuevo pacto. Y repasemos solamente esto aquí en Hebreos. Vean conmigo el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Hablando aquí 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cómo es el pacto, hermanos? Mejor. ¿Y quién es el medio? Cristo Jesús. Vean conmigo el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El pueblo de Israel va a ver este pacto del que hemos hablado. Vean el versículo 13, en el capítulo 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Una vez más, el nuevo pacto surge y el otro desaparece. Vean ahora en el capítulo 9, versículo 15, hablando del nuevo pacto. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está enseñando ese versículo 15, hermanos? Que Jesús tenía que morir, porque para que un pacto o un testamento se lleve a cabo, la persona tiene que morir. La frase ahí, nuevo pacto, en lo que está diciendo el versículo 15, tiene que ver con el hecho de que era necesario que muriese primero para que eso se llevara a cabo. Jesús murió por ti y por mí para remisión de la transgresión que ocurrió a causa del primer pacto. Todos nosotros, al ver la ley, nos damos cuenta que somos pecadores. Vean por último versículo 24 en el capítulo 12. Hebreos 12, 24. Porque recuerden, el nuevo pacto, hermanos, fue sellado con sangre.
A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan cuando Dios lo saca de Israel? Perdón, lo saca de Egipto al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer en la última de las plagas? Matar un cordero, tomar la sangre y ponerla en los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo. La muerte no visitaba esa casa. La Biblia dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Cristo pagó por ti, por mí, por medio de su muerte. Ese cordero, durante los días de Israel en Egipto, murió por ellos, de alguna manera. Jesús murió por ti y por mí, roció su sangre, y esa sangre está sobre nosotros, para que el ángel de la muerte no pase sobre nosotros. Hemos pasado de muerte a vida gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y el nuevo pacto, hermanos, como dice aquí, tiene que ver con el mediador, quien es Cristo Jesús, quien roció su sangre por ti y por mí. El pueblo de Israel, cuando vio a ese borrego morir, a ese cordero morir y ver la sangre derramarse y al ponerla en el dintel, era una idea de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y este pacto, hermanos, es mejor porque está sellado con la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. ¿Se acuerdan que Caín y Abel? Caín mató a Abel. Dios se agradó de Abel y no de Caín. ¿Por qué? Porque Abel entendió cómo es que debemos traer ofrenda delante de Dios por nuestro pecado. Adán y Eva pecaron contra Dios y un animal tuvo que morir por ellos. Alguien dio su vida por ellos. ¿Se acuerdan que ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera? Y Dios dijo, esa no es la manera como tú tratas con el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios mató un animal y la piel de ellos fue usada para cubrir su pecado. Y Abel, Caín, trajeron ofrenda. Abel entendió qué es lo que Dios buscaba. Un sacrificio. La paga del pecado es muerte. Caín no lo entendió y él trajo fruta. Por eso Dios se agradó de Abel, porque él entendió lo que Dios requiere para lidiar con el pecado. Y ahora tú y yo entendemos, porque sabemos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que murió por nosotros, roció su sangre para pagar por nuestro pecado. Y nosotros venimos a Dios con un solo sacrificio, hermanos. Y es el sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es lo único que complace a Dios, hermanos. Es lo único que apacigua la ira de Dios sobre nosotros. Y por eso estamos en Cristo. Amén. Es nuestra única ofrenda, es lo único que ofrecemos a Dios en el sentido de la palabra cuando hablamos de ofrecer nuestro sacrificio. Porque es lo único, hermanos, que nos va a dar vida eterna. Todo lo demás no tiene ningún valor delante de Dios. Nuestras obras, nuestras acciones, nuestra actitud, absolutamente nada. Solo Cristo Jesús salva, hermanos. Así es que, ¿qué es lo que vemos aquí? El pacto nuevo que viene, hermanos, tiene que ver con el pueblo de Israel. Nosotros estamos disfrutando esto porque Jesús ha derribado la pared que había entre judíos y gentiles. Es verdad que aquí dice que es para Israel, pero ¿por qué tú y yo disfrutamos esto? La misericordia de Dios, su gracia, el perdón de pecados, el tener en nosotros al Espíritu para que podamos obedecer internamente y no solamente en el exterior. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús hizo posible que tú y yo nos acercásemos a Dios. Derribó esa pared. Y por eso es que estoy agradecido con Dios de que nosotros como gentiles podamos disfrutar los beneficios del nuevo pacto que Dios estableció con Israel. Y un día
vamos a estar con ellos, el pueblo de Israel, celebrando en Jerusalén cuando Cristo Jesús regrese para reinar por 1000 años. ¿Están listos, hermanos, para celebrar? Y vamos a saltar como becerros de la manada, con gozo y alegría. Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Y por fin vamos a poder danzar allá en Jerusalén, con gozo y alegría. Amén. Así es que, hermano, considera esto, piensa con qué amor Dios ha amado a Israel, y créemelo, ese amor eterno que Él tiene por ellos, también lo tiene por nosotros. Dios está contigo y Él pelea por ti. Padre bueno, gracias por tu